Y tenemos un mensaje que habla acerca de nuestra confianza en Dios. Debemos de poner nuestra confianza en Dios, hermanos. No en el hombre. El hermano Rolando predicaba en la mañana acerca de que hay dos cosas que una persona hace cuando no lo aleja su comunión con Dios, un cristiano. Eso es el pecado primeramente que nos aleja del Señor, ¿verdad? Rompe la comunión. Seguimos siendo sus hijos, pero rompemos esa comunión exquisita que tenemos con Él. Y la otra es quitar nuestra mirada de Dios. Y también es pecado. Porque si nosotros no tenemos la mirada en Dios, entonces la tenemos en el hombre. Y eso es pecado, dice la palabra de Dios. Así que esperamos de que nuestra mirada realmente esté en el Señor y nuestra confianza esté en Dios. Y eso es lo que vamos a leer en su palabra. Confianza en un Dios fiel. Porque Él ha sido fiel con nosotros. Siempre ha sido fiel. Así que le voy a invitar a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, versículo 31. Si lo tiene, por favor, le pido se pongan en pie para que podamos leer este versículo. Romanos 8, versículo 31. Hemos expresado estas palabras muchas veces y vamos a ver ahora qué significado realmente tienen estas palabras. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Romanos 8, versículo 31. Leámoslos todos juntos entonces. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la palabra de Dios, hermano, nos está diciendo. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos de vivir esa realidad como cristianos. No hay nada, hermanos, que nos pueda alejar del amor de Dios. Así que vamos a orar. Dios, gracias le damos, Padre, por este tiempo. Bendiga, Señor, mi hablar, Dios, con tu santa palabra, Dios, para poder ser el instrumento útil a ti, Señor. Bendiga a mis hermanos, que vamos a escuchar tu palabra, Dios, sea tu palabra, no sean mis palabras, Señor, sino que la gloria y la honra es para ti, Señor. Bendiga este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. No sé usted, hermanos, si usted se ha sentido útil. Bueno, más bien sería al revés la pregunta. No sé si usted se ha sentido inútil muchas veces a las circunstancias. O de repente tal vez no solamente sea las circunstancias, sino usted en la obra del Señor. Viene a la casa de Dios, venimos a la casa de Dios, nos sentamos, nos vamos. Pero nuestra realidad es afuera. Si realmente vivimos como cristianos. Este pasaje, capítulo 8 de Romanos, habla de un cristiano espiritual. Un cristiano que basa su vida espiritualmente, y ese es el llamado a nosotros. Eso tenemos que hacer nosotros, vivir espiritualmente. También habla de personas que viven en la carne, y dice que la carne para nada aprovecha, sino que es muerte. Pero el espíritu sí aprovecha para todo, como dice la palabra de Dios. Y si hay una persona que podrá decir estas palabras que leímos en Romanos 8:31, es el apóstol Pablo. Vemos en qué circunstancias este hombre pasó, muchas circunstancias, cómo él tuvo su encuentro con el Señor, cómo Dios lo llamó al ministerio, todas las circunstancias que él vivió, y habla mucho en sus cartas a los Corintios de que estuvo en peligro muchas veces, pero él siguió adelante. Sea cual sea la situación, él siguió adelante. Y yo digo que con mucha razón este hombre dijo estas palabras. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dijo con mucha propiedad él. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, ¿puede decir eso en su vida usted? ¿Puede decir esas palabras que este apóstol dijo? O sea, él había visto la mano de Dios en toda su vida actuar. Que ha sido fiel Dios con él. Lo ha cuidado. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Esa confianza en Dios que Él nos ha sacado de muchas circunstancias en las cuales nos hemos encontrado solos muchas veces, pero Él ha estado allí siempre. Nunca nos ha dejado.
Y más, si somos hijos de Dios, dice que Él estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Pero ¿dónde está nuestra mirada? ¿Confiamos realmente en Dios? Yo le hago una pregunta a usted. Hoy, tal vez un ejemplo, tal vez no con mucha relevancia, perdón. La banca donde usted está sentado, ¿sabe que aguantará el peso con los que está sentado? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Yo creo que sí, porque si no, no estaría sentado ahí. Esa banca ha sido probada y aguanta, aunque es dura, pero aguanta. Bueno, quizás lo mismo hace Dios con nosotros, o hemos visto a Dios actuar en nuestras vidas. Él ha sido por nosotros siempre. Desde el momento que le conocimos, le entregamos nuestra vida a Él ha sido por nosotros. Y este apóstol dice, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con usted, hermano, ¿quién contra usted? No hay nada, hermanos, nada en esta tierra que nos puede separar del amor de Dios. Él está con nosotros. ¿Qué circunstancia está viviendo? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero a veces, hermanos, a veces nosotros nos olvidamos de estas palabras y olvidamos leer la Biblia, donde Dios nos dice que meditemos en ella día y noche. Y nos olvidamos de leer la palabra. Y es por eso que nuestra fe muchas veces se ve tambaleada. Tambalea nuestra fe, porque no hay esa confianza en Dios. Esta persona dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira ahora Salmo 118, 6, lo que habla. Salmo 118, 6. Dice la palabra de Dios, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrece. El verso 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es clarita la palabra de Dios. ¿En qué se nos hace mejor confiar? En Jehová, que confiar en el hombre. Mire Salmos 34, 19. Estamos hablando acerca de esa confianza en Dios. Hemos escuchado agradecimientos. Hemos escuchado hermanos que están en dificultades. La mejor manera o la única manera donde debemos de ir es a Dios. Él tiene cuidado de nuestra vida. Dice 34:19 de Salmo, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Ha sido Dios fiel con usted, hermanos? Amén. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Veremos algunas situaciones de algunos personajes que pasaron dificultades. El pastor ha mencionado en sus mensajes anteriores acerca de Isaías 41:10, que dice que Él estará con nosotros. No temas ni desmayes, dice su palabra. Esa es confianza en Dios, hermano. Pero es bueno aferrarnos de ese versículo, o quizás es fácil aferrarnos de ese versículo cuando todo marcha bien. ¿Sí o no? Es fácil aferrarnos a ese versículo y recitarlo. Pero ¿qué cuando las cosas no van bien? ¿Qué cuando le han diagnosticado algo que no es bueno? Nuestra actitud fuera diferente. Pero mire lo que dice ese versículo de Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. Ahora, cuando el hombre es débil, cuando nosotros reconocemos que somos débiles, que no podemos vivir sin Dios, que nuestra dependencia es de Dios, entonces es ahí donde Dios convierte esa debilidad en oportunidades para que Él trabaje en nuestras vidas. Cuando yo soy débil, cuando hay flaqueza en mí, es ahí donde Dios utiliza mis debilidades para hacer la obra maravillosa de Él. Uno, el salmista. Realmente no dice si es David que escribió este salmo, pero este salmista habla de su posición en esa debilidad y veremos lo que él dice. Salmo 116, versículos 6 al 7.
Salmo 116, versículo 6 al 7. Dice, si usted ve el encabezado del capítulo, dice, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Mire lo que dice, Jehová guarda a los sencillos. Mire cómo estaba la posición de este hombre. Estaba yo postrado. ¿Y qué dice? Me salvó. El 7 dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Dios nos ha hecho bien a nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces hemos estado postrados? Y Dios nos ha levantado. Entonces dice claramente ahí, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Pero todo es un reconocimiento a Dios. Todo es reconocerle a Él. No es al médico, no es al dinero, es a Dios que tenemos que reconocer. Él es el único digno. Creo que aquí si preguntamos si estamos en dificultades, creo que la mayoría levantaremos nuestras manos y decimos, hermano, yo estoy en dificultades. Y quizás algunos dirán, pero la dificultad que él tiene no es igual a la mía, es más la mía. Todos vivimos dificultades diversas, en diferentes tipos, sean económicas, sean de salud, sean espirituales, pero vivimos situaciones diversas. No sé si alguien dijo ahí que una fe que no es probada no es una fe confiable. Si su fe no está siendo probada, entonces vamos a recibir muchas veces dificultades en nuestro crecimiento espiritual. Si mi fe no está siendo probada, pero a veces tenemos que ver si nuestra fe es probada por Dios, porque a veces somos nosotros que nos metemos en problemas y creemos que es Dios que los manda y somos nosotros los que estamos metidos en problemas. Decidimos mal, Dios nos dice esto y no lo hacemos, entonces no es que mi fe está siendo probada ahí, porque Dios prueba, dice, para ver dónde está nuestro corazón. Pero tenemos que identificar si realmente en lo que estoy metido es culpa mía o es una prueba del Señor. Miremos estos discípulos que estaban ahí. Yo creo que la mayoría aquí, bueno, el ciudadano de acá, bueno, de Tegucigalpa, el capitalino, creo que poco nos damos por, sabemos nadar. Yo creo que son pocos aquí, o quizás no sé si habremos algunos, o hay algunos que puedan nadar. Hay algunos que dicen, yo puedo nadar, dice, y a los 3 días lo hayan, pero inflado, ¿verdad? No pudo salir. Y nos aventamos a eso. Ahora, los discípulos del Señor, ellos sabían nadar porque eran pescadores, conocían dónde estaban, en el mar, y ellos tenían esa habilidad, más de alguno o quizás todos sabían nadar. Pero se encuentran en una tempestad. Y miren lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Libro de San Marcos, versículo 35 al 41. El libro de San Marcos se le llama que es el libro de los milagros. O sea, el Señor Jesús aquí relata muchos milagros que el Señor Jesús hizo en su ministerio. San Marcos capítulo 5, versículos 35 al 41. ¿Amén? ¿Sí? Capítulo 4. Gracias, hermanos. Tan atentos al mensaje, eso es bueno. Dice ahí, Jesús calma la tempestad. Versículo 35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Qué importante que Dios esté con nosotros, ¿eh? Él estaba ahí. Esto es grandioso realmente. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y dice, y le despertaron.
y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos hacen la pregunta, Dios sabe lo que estamos pasando, hermanos. Dios lo conoce, lo que usted está pasando. Porque si usted es hijo de Dios, Dios está en usted. Como estaba en la barca, Él estaba ahí. Dice ahí, versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Miren lo que el Señor dice, ¿por qué están asustados si yo estoy acá? ¿Por qué están asustados? ¿Cuál es su tempestad que usted está pasando ahorita? ¿Cuál es la dificultad que estamos pasando como cristianos? Si Dios está con nosotros. Dice ahí que Él estaba ahí, calla, solamente ordenó, Él solamente dijo las palabras y todo fue bonanza. Qué fiel es nuestro Dios, hermanos. Qué fiel. Si nos diéramos cuenta de nosotros lo fiel que es Dios, estaríamos aquí en la casa de Dios todos los días, agradeciéndole a Él. Yo creo, hermanos, que si estuviéramos en una circunstancia de enfermedad, si podemos decir terminal, aquí estaríamos en la casa de Dios. Pero ¿por qué llegar a esas circunstancias cuando estamos bien, que Dios nos tiene con bien? ¿Por qué no estamos y le damos gloria y alabanza a Él? A veces pasan estas situaciones para despertarnos también, porque estamos dormidos. Y tiene que levantarnos el Señor para que, aquí estamos, Señor, listos para la obra. Pero pasan las circunstancias para que despertemos. Bien, miramos ahí entonces este caso de tempestad. Dios estaba ahí y puso control. Puso un control. ¿De cuántas tempestades le ha librado el Señor? ¿Está pasando una enfermedad? Dios está ahí. Si usted es un hijo de Dios, tenga esa confianza que Dios está ahí. No lo va a dejar. Miremos otro ejemplo. La mujer enferma. San Marcos 5, versículo 25 al 34. No sé aquí cuántos llevan enfermos de alguna dolencia física. Si llevarán el tiempo que esta mujer llevaba aquí. 5:25 de San Marcos. Dice así, leamos la palabra del Señor. Dice, cuando yo hablar de Jesús, ¿quién? Bueno, la mujer ahí que Dios sana. Dice, versículo 20, ¿qué le dije? 25, sí. Dice, pero una mujer que hacía, ¿cuánto? 12 años padecía de flujo de sangre. Oiga bien, 12 años, hermano. Una enfermedad dura para esta mujer. Y miren lo que sigue, 26. Y había sufrido mucho. Y dice, de muchos médicos. Y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Que dice, antes le iba peor. ¿Cuántos estamos así? ¿Cuántos sabemos así? Que vamos al médico, nada. Allá nos dicen, miren que hay otro médico bueno, vamos allá, nada. Y cada ida al médico cuesta. Cuesta. Y dice que no le iba bien, le iba peor. Pero miren lo que hace esta mujer. Dice el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Qué fe de esta mujer. Qué fe. Yo creo, hermano, que si nosotros tuviéramos este tipo de fe, ¿cuántas cosas haríamos? 12 años enfermo, sufriendo, ya no tenía nada, no tenía esperanza. Si hay una situación, si hay una persona que está 12 años sufriendo, no tiene nada, no tiene dinero, ha gastado todo y le va peor, ¿usted cree que tendría ánimo para buscar a otra persona para que le sanara? Yo creo que no. Y dice, no, ya he ido a todos lados, ya no quiero ir a nada, a ningún lado más. He hecho esto y nada.
Pero esta mujer tuvo fe en que Dios sí podía hacer las cosas. Esa es la fe que nosotros, la confianza que debemos tener en Dios. Que Dios va a hacer las cosas, no nosotros, no es a nuestra manera, esa es la manera de Dios. Y mire lo que dice ahí, versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Testimonio, hermano. Este es agradecimiento que ha hecho Dios por nosotros. ¿No nos ha dado vida eterna? ¿Y por qué no estamos aquí todos los días? Hay 3 servicios en la iglesia y solo venimos a uno. ¿Y dónde está el agradecimiento entonces? ¿Dónde está el agradecimiento? El hermano Rolando hablaba de esta situación en la mañana. Un corazón agradecido siempre está en la casa de Dios, sirviéndole. Aquí estoy, Señor, aunque sea para barrer, ahí estoy, Señor. No estar al frente, sino estar allí. Porque ya hay una persona encargada que estará dirigiendo esta congregación. Agradecimiento, hermano. ¿Es agradecido con Dios por lo que tiene? ¿O necesitamos experimentar situaciones difíciles para decir: Señor, gracias? Gracias por lo que me han dado. Versículo 34. Le dijo, ¿quién? El Señor Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Es esperar en el Señor. ¿Está padeciendo algo, hermanos? Espera en Dios. Él va a dar respuesta a su oración. Él es fiel. Él es nuestro Padre. Él dice: Padre, yo soy tu hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, usted es un hijo de Dios. Así que, relación padre-hijo. Mire otra situación difícil. El padre del hijo de una persona que estaba endemoniada. San Marcos 9, versículo 17. Vamos ahí. San Marcos 9, versículo 17. Vamos ahí. Yo creo que esta es de las situaciones más duras que podemos pasar. Bueno, aquellos que tenemos hijos, que Dios nos ha dado esa bendición, podemos ver qué difícil es tener un hijo enfermo. Qué difícil es. Hacemos cualquier cosa porque nuestro hijo tenga sanidad. O por algún familiar que nosotros conocemos. 9:17 San Marcos dice: respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondió él y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Qué dice el Señor? Tráedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Hermanos, ¿creen que Jesús no sabía cuánto tiempo llevaba él enfermo? Sí sabía. Lo que pasa es que quería que él lo publicara para que la gente escuchara. Para que nosotros también entendamos el poder de Dios, que no hay nada imposible para Dios. Desde niño, dice, el Señor Jesús lo sabía. Y dice, 22, y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, dice, ¿podrá Dios, hermanos? Dios puede, hermano. Dios puede. A veces en nuestras oraciones decimos, bueno, que el Señor pueda hacer esto. Él puede. Creo que nuestra oración debe decir: Señor, si tú quieres,
porque Él puede, no hay nada imposible para Dios. Dice este hombre entonces, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó, ¿y qué dice? Y se levantó. Qué poder de Dios, hermano. Si entendiéramos eso, que con nosotros está el Dios Todopoderoso y que nuestra misión solamente es obedecerle a Él, cuántas bendiciones tuviéramos. Pero nuestra mirada muchas veces no está en Dios, está en otras circunstancias. Y es por eso que fracasamos y volvemos a fracasar. Deberíamos de aprender de estos ejemplos cómo Dios hace cosas maravillosas cuando somos débiles, cuando dependemos de Él y cuando vivimos para Él. Creo que lo que hoy estamos acá, somos agradecidos porque Dios nos ha dado vida eterna. Pero ¿por qué no compartimos esa vida eterna a los demás? ¿Sabe? A veces nuestros grupos de evangelismo son numerosos en ciertas circunstancias. Pero cuando salimos a evangelizar de X número, ¿sabe cuántos salimos? Solo 4 a evangelizar. ¿Y los demás? ¿Qué está haciendo usted en la obra del Señor? ¿O solamente queremos que Él nos bendiga, que nos dé salud, que nos dé una buena vida? ¿Qué hacemos por Dios nosotros? No deberíamos de ir cada momento y hablar de Dios, de las maravillas de nuestro buen Dios, de donde Él nos ha sacado. Publicarlas y decirle, Dios ha sido bueno. Yo viví así, y Él ha rescatado mi vida, me ha transformado. Pero eso se vive, hermanos, cuando realmente nuestra fe está siendo probada. Cuando un cristiano se compromete con Él. Compromiso. Es un compromiso con Dios. Bueno, yo creo que este ejemplo también es muy puntual. ¿Ha sentido hambre usted alguna vez? Yo creo que sí. Ahorita yo creo que estamos con hambre. Estamos pensando en el almuerzo, que ya termina el hermano para ir a almorzar. Pero imagínense, bueno, de repente a veces uno, si anda poco, con un fresco y un pan, dice, con esto más o menos voy amortiguando el hambre. Pero imagínense usted darle de comer a 5,000 personas y no haber prácticamente nada. Pero Dios utilizó a un joven para darle de comer a más de 5,000 personas, porque solo habla que son varones. Y ahí a ver mujeres y niños. Solo cuentan los varones. ¿Será que con los que comemos más, verdad? Que nosotros nos cuentan ahí. Pero miremos ahí el ejemplo. Vamos a San Juan, capítulo 6. Versículo 9. San Juan capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Así que, versículo 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. La pregunta que hizo él es obvia, dice, ¿mas qué es esto para tantos? Pero en las manos de Dios todo es posible. Dice ahí, versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Oiga bien, 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron, ¿qué dice? No dice que solamente comieron.
Y cuando hubieron saciado, dice, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogiendo pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esa es la mano de Dios, hermano. Esa es la mano de Dios. No es el hombre que puede hacer esto, solo Dios. Que son 5 panecillos y 2 peces para 5,000 personas. Más de 5,000 personas. Pero en las manos de Dios, nuestras debilidades, Él las convierte en oportunidades. Para que la gloria no sea para el hombre, sea para Él. Así es esto, hermano. Bueno, hablamos acerca de la comida. ¿Cuántos hemos estado en prisión? En la cárcel. Bueno, el pastor levanta su mano. Unas horas, va, pastor. Unas horas estuvo. 6 horas. Pedro estuvo en la prisión. Estuvo en situaciones difíciles. No sé usted si ha estado en alguna prisión alguna vez. O de repente sea también una prisión, puede ser enfermedad o algo que hemos hablado ya. Pero aquí literalmente él estaba en la prisión. Mire lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 6. ¿Por qué estamos trayendo estos ejemplos? Bueno, estos hombres confían en Dios. Confiaron en un Dios fiel, que debe de ser nuestra actitud, nuestro estilo de vida, confiar en Dios. Hechos capítulo 12, versículo 6. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Mira qué seguro lo tenían, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual, dice, se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Dios va a abrir esas prisiones, pero si vivimos para Él. Todo hay una condición, hermanos. Si obedecemos, Dios bendice. Si no obedecemos, sus hijos, dice Dios en su palabra, que Él los reprende. Si vemos el versículo, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero antes en el versículo 28 dice, mas a todos los que aman al Señor, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Pero ¿cuál es la condición primera? Amar a Dios. Si usted no ama a Dios, si nosotros no amamos a Dios, ¿cómo nos va a ir bien entonces, hermano? ¿Cómo nos va a ir bien si no amamos al Creador de todo? Al que nos hizo, al que nos da vida eterna, al que nos ha dado vida eterna. ¿Cómo nos va a ir bien entonces? No es viniendo eventualmente a la iglesia que le va a ir bien. Claro que es importante porque hay que congregarse. Imagínense, creo yo que si solo tuviéramos un servicio en la iglesia los domingos, creo que ya hubiésemos pedido al pastor que abriera otro servicio. Según la necesidad, no sé qué dicen ustedes, amén. Que poquitos. Por eso vemos que algunos no nos congregamos con regularidad. Pero si hay 3 servicios y a veces escogemos a cuál ir. Las circunstancias que usted viva o que haga el domingo, bueno, yo no las sé. Pero la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos. Es claro, es claro. De repente hay algunos que ya cuando dije esto no me miran tan bien. No sé, hermano. Porque no solamente a usted le cae, me cae a mí. Porque yo puedo llegar a un momento también que puede desanimarme y no ir, pero espero en Dios que no pase eso.
pero como cristiano, fiel, agradecido, dice un versículo ahí, entrar por mis puertas, dice, con acción de gracias. Alabarle, dice, porque Él es bueno. Debería ser una actitud de agradecimiento. Deberíamos de estar esperando que abrieran los portones ahí. Pero a veces nos toca más bien cerrarlos porque no hay nadie. El hermano Rolando decía que a veces nos metemos con un problema nosotros que cuando hay cultos numerosos no hallamos dónde meter a la gente. Y últimamente hemos visto esa dificultad, que más bien las sillas tenemos que sacarlas porque no nos estamos congregando. Pero eso no es un problema de iglesia en sí. Somos cada uno de nosotros. Porque ¿sabe qué? El mandato es puntual. No nos dejemos de congregar. Cuanto veis, dice, que aquel día se acerca. ¿Y cuándo es el día? La venida del Señor. Deberíamos estar esperándolo en su casa. Otro ejemplo. Bueno, aquí vamos a dejar acá, o solo voy a tocar algunos versículos de confianza en el Señor. Salmos 37, vamos ahí. Estaba el ejemplo del apóstol Pablo, el que hace la pregunta de que quién contra nosotros. Si usted quiere anotar ese ejemplo del apóstol Pablo, está en Hechos capítulo 27, del versículo 13 al 25. Pero vamos a Salmos 37. Salmos 37, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Salmos 37 dice, confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué dice? Y Él hará. Dice, confiemos que Él va a hacer las cosas. Pero dice, deleítate también, dice un versículo, así mismo en Jehová. Proverbios 3:5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gracias a Dios que Él ha enderezado nuestras veredas. ¿Se recuerda lo que hacía los domingos usted antes? Que no conocía de Dios. Por ejemplo, yo, un caso tal vez puntual, me recuerdo que Marco siempre me decía, vamos a ir a la iglesia, me invitaba Marco. Y yo le decía, mira que tengo siempre me ha gustado jugar fútbol. Entonces le digo, fíjate que voy a un partido y no creo que me quede tiempo, imagínense. El necesitado pidiendo tiempo. Y Marco decía, vamos a la iglesia. Ahí voy a llegar. No llegaba. Y si de repente llegaba, saliendo, yo sabía que había otro servicio a las 5, no me asomaba. Pero después, gracias a Dios, me di cuenta de esa necesidad, que soy yo el que necesita de Dios, no Dios de mí. Y dije yo, ahora voy a alabar al Señor. Ahora voy a estar en su casa. Llevo cerca de 19 años de ser creyente y gracias a Dios y a las oraciones de muchos, nunca me he apartado de Él. Nunca. Pero hermanos, es un llamado para cada uno de nosotros. Donde está nuestro corazón, dice la palabra, ahí va a estar nuestro tesoro. Si nuestro corazón está en otras cosas que no es Dios, entonces hay razón por la cual muchas veces nos vemos en dificultades. Porque no servimos al Dios único y verdadero, que ha sido fiel con nosotros. Le pregunto, ¿va a comer hoy? Sí. ¿Quién proveyó? Dios. Pregunto, ¿tiene trabajo, hermano? ¿Amén? ¿Sí o no? No hay problema, no hay trabajo. Sí, hay trabajo. ¿Quién ha provisto ese trabajo?
Dios, hermanos. ¿Tiene sanidad? Bueno, algunos van a decir, yo no la tengo. Bueno, pero dice la palabra de Dios que Él sanará todas nuestras heridas. Hay que confiar en Dios, hermanos, pero también hay que ser agradecidos con Él. Él nunca nos ha dado la espalda. Siempre ha estado con nosotros. Leo este último versículo, Isaías 26:3. Vamos a leer 26:3 y 4. Isaías 26. ¿Ven? ¿Tenemos? Sí. Isaías 26:3 dice, mire lo especial que dice este versículo. Aquellos que amamos al Señor. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué dice? Ha confiado. Versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza, los siglos. Si usted se encuentra solo, hermano, confíe en Dios. Si está enfermo, deposite esa situación en las manos de Dios, que Dios va a actuar. Esa mujer llevaba 12 años, pero llegó el momento en que la gloria era para el Señor, no para los hombres. Y Dios actuó y la sanó. Si está enfermo, hay que confiar en Dios. Si hay necesidad, Dios va a proveer, y Dios siempre ha provisto. Nunca nos ha dejado, jamás. Si hay situaciones que lo están molestando, dice que en paz me acostaré, dice la palabra de Dios, y asimismo dormiré. Porque solo Él nos hace vivir confiados. Hermanos, pero recuerde algo, nuestra situación con Dios es una relación, no es eventualidad. No es eventualidad el decir hoy voy a la iglesia y ya cumplí, Señor. No, es una relación con Dios. Como la pareja, hay una relación mutua, así es nuestra relación con Dios. Es permanente. Lo que pasa es que nosotros cortamos esa permanencia y es ahí donde vienen después los ay. Es ahí donde después nos vemos, Señor, ayúdame, perdóname. Pero Él es fiel, dice que Él siempre nos espera. Él siempre está atento a nuestras oraciones. Como les digo, hoy va a comer y lo ha provisto el Señor. Vamos a comer y Dios lo ha provisto. Ya cuando les menciono comida, ya se menciona, ya ven en sus mentes lo que van a ir a hacer. Así que, hermanos, hay que confiar en Dios. Dice el versículo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada. El apóstol Pablo, si él lo dijo, él lo vivió. Como cristianos, si nosotros decimos eso, es porque Dios, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Y seguiremos viendo la mano de Dios en nuestras vidas, porque Él es fiel y dice que Él tiene propósitos para nosotros. Si Dios aún no lo ha llevado al cielo, hermanos, no nos ha llevado, es porque aún tiene propósitos que cumplir en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estoy listo, Señor? ¿O solamente vendré y escucharé tu palabra? No. Dice Santiago, no solo seamos oidores, sino seamos hacedores de la palabra del Señor.